Bien, ya de vuelta tenemos un espacio súper interesante hoy día para las parejas, no solamente para aquellas mujeres. Vamos a hablar de la preeclampsia, que lógicamente se ve más en el embarazo, pero yo creo que este es un tema que nos invita a conversarlo también en familia. Desde el Sanatorio Alemán, con muy buenos especialistas siempre abiertos a conversar este tipo de temas, nos acompaña la ginecóloga doctora Constanza Sanyen, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Buenos doctora? días, mucho gusto estar acá. Muchas gracias por acompañarnos. Un tema importante, a nosotros quizás las mujeres nos suena un poquitito más porque es típico problema dentro del embarazo. Queremos conocerlo, queremos conversarlo y también invitar a la comunidad que nos haga sus preguntas y sus dudas. Perfecto, sí. Estamos aquí entonces para conversar precisamente de la preeclampsia. Partimos definiendo qué es eso. La preeclampsia es una enfermedad que en realidad ocurre exclusivamente en mujeres embarazadas. No ocurre en otro tipo de pacientes. Solo en ese estado. Solamente en mujeres embarazadas. Y esto ocurre en alrededor del 3 a 4% de las mujeres embarazadas. ¿Y cuál es su principal característica? Es la elevación de la presión arterial durante el embarazo. Que ocurre esto, por lo general, después de la semana 20, es decir, en la segunda mitad del embarazo. Ahora, para su diagnóstico no solo se requiere la presión arterial elevada, sino que además hay que demostrar unos exámenes de orina donde se vea que hay pérdida de proteínas por la orina. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo grave? Porque esta enfermedad puede ocurrir en general después de, más cerca del término del embarazo, pero existe un pequeño grupo que ocurre antes de la semana 37, donde esta enfermedad puede ser severa, puede llegar a ser muy grave, incluso puede llegar a comprometer la vida de la madre. Es una causa importante de muerte materna. Sin embargo, hay que saber que en Chile la cantidad de mujeres embarazadas que fallecen es muy bajita porque en general aquí en Chile existe un buen control prenatal tanto a nivel público como a nivel privado. Se hace Claro, doctora, usted hablaba recién de un 3 a un 4% en nuestro país, sí, ¿no? En este porcentaje en mujeres embarazadas. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué esa prevalencia, ese 3 o 4%, qué gatilla que una mujer pueda estar dentro de ese margen, de ese 3 o 4%, o por qué no estarlo? ¿Hay condiciones genéticas, hay, digamos, factores externos que pudieran gatillar una preeclampsia? Exactamente. Existe una serie de factores predisponentes que hacen caer en ese porcentaje, ¿verdad? Claro. Entonces, dentro de los factores predisponentes está, por ejemplo, ser portadora de ciertas enfermedades autoinmunes como el lupus, como el síndrome antifosfolipídico, el hecho de ser portadora de hipertensión arterial, ser diabética desde antes del embarazo ser, por ejemplo, el tabaquismo también puede aumentar el riesgo. La verdad no se conoce precisamente cuál es la causa, pero sí se conoce que existe una serie de estos factores de riesgo. Claro, que puede decidir. Es paradójico porque si bien es cierto, afortunadamente todavía tenemos un muy bajo margen de mujeres que pudieran verse obviamente afectadas por preeclampsia en nuestro país, las condiciones de riesgo sí son mayoritarias. Hablábamos de tabaquismo, claro, hablábamos de diabetes, hablamos de condiciones en las cuales sí estamos, como sociedad, nuestras mujeres están expuestas. Sobrepeso, obesidad, que actualmente es un problema en nuestra sociedad. O sea, no estamos libres, esa es la realidad. Claro. Y ahora, ¿cómo nos damos cuenta, doctora, de que estamos frente a una preeclampsia? Porque usted mencionaba el examen de orina. Los exámenes, cuando una mujer, ¿no es cierto?, está en periodo de embarazo, son súper reiterativos, hay que ser súper preocupados, hay de repente un tirón de oreja a las embarazadas que no lo hacen, porque esto finalmente podría ser nuestro diagnóstico para poder frenar a tiempo la preeclampsia o para hacer algún tratamiento. Bien, el diagnóstico se hace, como tú bien mencionabas, con un examen de orina, donde se recolecta orina 24 horas, pero principalmente la presión arterial elevada. ¿Ya? Esas dos condiciones son requisito para hacer su diagnóstico. Sin embargo, cuando ya hacemos el diagnóstico, yo dije que en general eso se manifestaba en la segunda mitad del embarazo, ahí ya lamentablemente no hay mucho que podamos hacer, simplemente controlar a la paciente, muchas veces es necesario hospitalizarla para tomarle más exámenes.
y ir vigilando su evolución, y en ciertas ocasiones hay que interrumpir antes del embarazo. Es decir, hay que finalizar, ya sea hacer un parto antes de tiempo o una cesárea antes de tiempo, para evitar que se complique mucho esta paciente. Por ende es una causa de parto prematuro. Claro. ¿Ya? Pero sin embargo, nosotros actualmente contamos con ciertas herramientas para predecir qué grupo de pacientes van a presentar esta enfermedad, y por ende ahí sí hacer terapia preventiva y prevenir, es decir, evitar que se desarrolle esta enfermedad, que es lo que nosotros actualmente estamos promoviendo. Preventiva. Exactamente. ¿Y cómo logramos eso para no llegar a la preeclampsia? Lo que nosotros actualmente podemos hacer es asistir a una consulta médica, ecográfica en este caso. Nosotros estamos haciendo un examen que se realiza entre la semana 11 y la semana 14 de embarazo, donde hacemos una serie de medidas. Primero se toma la presión arterial en ambos brazos, se le hace una encuesta a la paciente de si es portadora de los factores de riesgo que nosotros mencionábamos anteriormente, si es diabética, si es hipertensa, Aquí nos reiteramos. si fuma, si la pesamos, la medimos para ver su índice de masa corporal, le preguntamos si, por ejemplo, ella ya ha tenido preeclampsia en un embarazo anterior, si su madre tuvo preeclampsia en algún embarazo, porque también hablábamos de que hay una cosa genética que también puede favorecer. Se le pregunta si es portadora de alguna enfermedad crónica, y se van integrando todos esos datos. La presión arterial, con la información que ella nos brinda de su historia, se le hace una ecografía donde se mide a través de la ecografía Doppler, se llama, se mide cuál es la presión en las arterias que son, que van por el útero en dirección hacia la placenta. Y además actualmente lo nuevo es que se toma un examen de sangre, que es un marcador específico. Ese dato se ingresa en un software especial que actualmente tenemos. Todos esos datos que acabo de mencionar se ingresan, entonces así nosotros podemos definir si la paciente es de alto riesgo o no. Claro. Y en ese grupo de pacientes que caen como grupo de alto riesgo de desarrollar preeclampsia posteriormente en el embarazo, se le da aspirina. Aspirina que tiene que ser en una dosis de 150 miligramos, pero tiene que ser dirigido solamente en ese grupo de riesgo. No es que ahora todas las pacientes... Claro, no es que todas las embarazadas se los van a dar por prevención, no. Solamente el grupo de riesgo, entendiendo todos los exámenes que el Sanatorio Alemán toma antes de diagnosticarlo. Y en esto quizás, por majadero que suene o reiterativo sobre esto mismo, es fundamental porque la información que nosotros estamos entregando hoy día viene condicionada a lo que recién decíamos, Serrat, a un estudio, a exámenes. Aquí no se trata de que las mujeres empiecen hoy día a consumir aspirina simplemente para evitar a modo preventivo, porque no funciona así. No. Además que no es inocuo tomar algún medicamento durante el embarazo. Exacto. Hay que recordar todo va a que provocar algo. Todos los medicamentos pueden tener ciertos efectos colaterales. En este caso, este es un medicamento que está súper probado en grandes estudios, en general es seguro, pero tiene que ser dirigido, exactamente, tiene que ser siempre bajo supervisión médica. Y con dosis específicas. Y con dosis específicas y en el grupo que lo requiere, no en no es para todos. No es para todos. No. Sí. Tiene que estar diagnosticado hoy día, sobre todo cuando estamos hablando en una época tan compleja como es el embarazo. No compleja porque así lo suene solamente, pero estamos cuidándonos a nosotros y estamos cuidando a la guaguita también. No puede ser antojadizo, y hoy día creo que la automedicación es el peor enemigo, no solo de los doctores, sino que también de nosotros los pacientes. Y en esa época de la vida menos aún. Doctora, otras recomendaciones que se les puede entregar a la gente como método de prevención, porque una cosa, ¿no es cierto?, es la farmacología que puedan entregar ustedes los ginecólogos, pero por otro lado también hablamos de tabaco, hablamos de índices de obesidad, hablamos de que los hábitos alimenticios también deben cambiar durante el embarazo. ¿Eso también lo pueden ver con ustedes? Por supuesto, eso es algo que hay que incentivar, un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada. También hay que recordar que las embarazadas, el embarazo es un estado, no es una enfermedad, por ende no hay que estar en reposo en cama. También es bueno hacer cierto ejercicio, siempre supervisado y adecuado a la condición de embarazo, por supuesto. Ejercicios que no sean
de alto impacto donde uno tenga riesgo de accidentarse, por ejemplo, pero eso, por supuesto que hay que promoverlo. Es muy cierto eso, doctora, porque durante mucho tiempo, a propósito de todo eso de enfermedad, hace años, afortunadamente eso ha cambiado, pero antes se acuerda que se decía que la mamita estaba enferma durante estos 9 meses. Entonces, afortunadamente, uno ha ido ya despejando ciertas formas incorrectas de referirse obviamente a este estado. Ahora, pasa también con muchas mamás, y particularmente con la mamá, con quien está en el estado de embarazo, que durante estos 9 meses existe una suerte de regaloneo, donde nos dejamos estar en algunos aspectos, ya sea desde el aspecto de actividad física, algunos excesos también con alimentos, que también estos errores que son comunes, ahora tengo que comer por 2, claro. aun cuando sabemos perfectamente que no es así, en absoluto. Claro. Entonces todas estas cosas que yo creo que van quedando de alguna forma como en lo cotidiano durante años y años y años, son las que nos pudieran precisamente gatillar situaciones de riesgo. En ese sentido, ese control que ustedes mencionan, en el Sanatorio Alemán hay un equipo completo que va vigilando este mes a mes, ¿no? E incluso esta semana a semana. Sí, por supuesto, sí. Los médicos del sanatorio están todos preparados para ir supervisando en cada una de las etapas del embarazo, por supuesto, para dar las mejores recomendaciones posibles en todos los periodos de la gestación. Así es que eso es definitivamente así. Yo quería destacar que, volviendo a como detección precoz de la preeclampsia, que nosotros realizamos, vuelvo a reiterar, entre la semana 11 y la 14, eso es importante, en el fondo, que el médico que realice el examen debe estar acreditado, es decir, tiene que haber realizado ciertos estudios específicos para poder hacer de manera adecuada esa pesquisa. Nosotros en la Clínica Sanatorio Alemán, los médicos que realizamos este tipo de examen Doppler, estamos supervisados de manera anual por la Fundación de Medicina Fetal de Londres, en Inglaterra, que es como pionera en todo este estudio y prevención de la preeclampsia en el embarazo. Por tanto, hay un conocimiento acá abajo. Doctora, sí. Usted decía entre la semana 11 y 14, si alguna mamita que a lo mejor nos está viendo en este minuto, que diga, yo quiero ser sumamente preventiva, me quiero tomar este examen en la semana 4, en la semana 7, no es necesario... O ya me pasé de la semana. O claro, en ese tema de la semana hay que ser súper específico. Sí, hay que ser súper específico. Debe ser realizado entre la semana 11 y las 13 semanas y media, casi la 14, digamos. Ese examen tiene una ventana de tiempo que es específica. Y que me entregan la información en ese minuto. Sí, sí. Claro. Antes no es necesario. Antes no es necesario. O no me va a arrojar información tampoco. Después de esa semana ya también es muy tarde, porque como yo mencionaba, la terapia preventiva debe ser iniciada antes de la semana 16 de embarazo. Si yo la inicio de manera posterior durante la gestación, ya es muy tarde y por ende no voy a obtener los beneficios. Claro. A que no les digan que no se les dijo, que suene reiterativo. Creo que los pacientes de repente le endosan mucha responsabilidad al médico tratante, incluso le echan la culpa, no, es que a mí mi médico nunca me dijo que esto no se puede hacer. Hay que llevar el cuadernito. Oye, hoy día nosotros también tenemos que estar velando por nuestra salud y tanto pacientes que seamos, tenemos que hacer valer nuestros derechos y tenemos también que ser súper responsables. Yo por eso decía que los exámenes de orina sí que tienen que ser a tiempo, que hay que ir a ver al ginecólogo una vez cada no sé cuánto tiempo será, yo todavía no soy mamá, pero sé que es así, o sea, hay que ser relojito, porque si no, una simple semana, que uno dirá, bueno, que si una semanita no pasa nada, puede pasar. Ahora, doctora, sobre este 3 o 4%, porque es la cifra que tenemos actualmente en el país, la tendencia, yo sé que ustedes constantemente están estudiando además, ¿se puede bajar esa cifra o es una cifra estándar? ¿En otras partes del mundo es más, es menos? Es similar en otras partes del mundo, sin embargo, por ejemplo, hay lugares, hay países donde, por ejemplo, hay más población de raza, por ejemplo, afrocaribeña, afroamericana, y eso es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la preeclampsia, por ende, quizás en esos países puede ser un poquitito mayor.
y hay que destacarlo porque igual nosotros actualmente tenemos una migración importante de, por ejemplo, de Haití, de Colombia, que pueden también hacer variar un poco, ¿no? hacer variar un poco y aumentar un poquitito esa cifra, por ende todos tenemos que controlarnos. Ya. Claro. No estamos diciendo que sea contagioso tampoco. No, por No, supuesto, no, nada que ver con Ya. eso. Pero lo Es menciono una porque cosa- la lógica es que si esta información que nosotros entregamos, uno, en materia preventiva, dos, en mantenerse en buen estado de salud, además, evitar el tabaquismo. Claro. Si uno logra reducir probablemente estos factores de riesgo, podríamos pensar que de aquí a 10, 20, 15 años más, no lo sé, podríamos bajar incluso esa cifra, positivamente pensándolo. Claro, por supuesto. Podría O sea, ser, hay que ver la cómo idea sigue la es- evolución. Estamos comenzando recién con esto. Por ejemplo, esto que yo les menciono salió en un estudio el año pasado, un gran estudio realizado que se publicó el año pasado, por ende ahora hay que ver cómo sigue esta tendencia, si Claro. es que realmente tomamos estas medidas de prevención, nos hacemos los exámenes necesarios en la ventana de tiempo adecuada y ahí tenemos que ver Claro. durante los años próximos cómo sigue esta O sea, tendencia. doctora, confiemos y yo creo que el ya poder conversar estas cosas nosotros acá en el matinal permite que muchas mujeres a lo mejor hoy día tomen conciencia, Sin duda. que tomen cartas en el asunto, que esto lo compartan también en familia, con sus hijos, con sus hijas, y a lo mejor estamos haciendo algo importante para que estas cifras vayan en descenso. Doctora, agradecerle hoy día su visita al Sanatorio Alemán, por supuesto, también por todo el trabajo que realizan y estaremos atentos a futuras visitas para seguir contando obviamente estos temas. Con mucho gusto. Doctora, Muchas gracias, muchísimas doctora, gracias. que le vaya Muy súper bien. bien. Tenga muy buen día. Está súper bueno. Gracias, doctora. Estarnos recordando también